Jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana de clases. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es el tema de composición de funciones. Para empezar con este tema, vamos a plantear una pregunta un poco de un conflicto cognitivo para que analices la situación. Te planteo la siguiente situación. ¿Será lo mismo colocar una situación de la vida cotidiana, ¿no? ¿Será lo mismo colocar piña en una pizza a decir que colocar pizza en una piña? El resultado es el mismo, el orden de colocación es el mismo, eh, el tamaño de los ingredientes es el mismo. Entonces, hay una diferencia, ¿no? A pesar que son los mismos ingredientes, hay una diferencia en el orden como se menciona, el resultado va a ser distinto. Eso, lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver mucho con ello. Vamos a trabajar dos funciones, y esas dos funciones va a importar mucho el orden en que se va a trabajar cada una de ellas. ¿Sí? Una depende de la otra función, es igual que acá, ¿no? La pizza depende de la piña, o al revés, la piña depende de la pizza, dependiendo de quién es el ingrediente principal. En el campo de las funciones va a ser algo parecido. ¿Sí? Bueno, vamos a desarrollar entonces el tema. Este es el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, ustedes estudiantes deben resolver ejercicios y problemas de contexto real relacionados a su carrera profesional haciendo uso de la composición de funciones, todo esto de forma correcta. Vamos a empezar primero por la definición de lo que es una composición de funciones. Acá te presento la definición. ¿De qué se trata? Te paso a explicar. En primer lugar, vamos a ver la simbología. Este circulito que estoy señalando ahorita, ¿sí? Eso significa composición de funciones. Entonces, cuando tú veas un ejercicio que dice F circulito G, ahí te están diciendo que es F composición con G o F compuesta con G. ¿Estamos bien? Y también se puede traducir, como ves al frente, F G de X. Es muy importante que desde ahora identifiques el orden. Cuando se te dice F compuesta con G, la primera función que debes hacer es G, o sea, donde termina la función, ¿sí? G. Y luego que haces G, o recién haces F. Por eso que acá en la definición que estoy señalando ahorita, ¿sí? Ahí en este cuadrito, tú notas que primero aparece dentro de la F la G, porque primero se debe hacer esa función G, y terminas de hacer la G, y recién puedes hacer la función F. En la gráfica que está al costado, notas la misma idea, ¿no? Yo tengo una variable cualquiera que es X, a esa variable primero le hago G, y con el resultado que tenga G, o de 100 hago la F, o de 100 o de la F, y ya me sale la función F compuesta con G. Entonces, quiero que quede claro desde ahorita que cuando hacemos este tipo de operaciones, debes empezar, siempre son dos funciones, y debes empezar siempre por la segunda función que te menciona. Resuelves esa segunda función que te menciona y el resultado que te sale te sirve para que hagas la primera función que te están mencionando. Entonces queda clarísimo que es muy distinto que tú hagas F compuesta con G a que hagas G compuesta con F. No se va a cumplir acá la propiedad conmutativa, son cosas distintas, son diferentes, los resultados son diferentes. Ahora, analizando el ejemplo de F compuesta con G, si yo quiero calcular el dominio de esa F compuesta con G, que ves en la parte inferior, lo que está de color negro, ese dominio va a estar formado por los X, pero ese X tiene que pertenecer al dominio de G, dense cuenta, dominio de G, la segunda función que te menciona, interceptado o con la condición de que esa función G debe pertenecer o debe actuar como el dominio de la primera función que era F. Entonces, cuando tengamos la necesidad de calcular el dominio de una función compuesta, vamos a tener que utilizar esta definición que está de color negrito. Sí, lo vamos a practicar en unos ejercicios, no te preocupes, más adelante. Bien, jóvenes, entonces esa sería una definición de la compuesta de una función. Ahora vamos a resolver algunos ejemplos, ¿sí? Y ahí vamos también aclarando pues algunas dudas adicionales. Sigamos. Acá tenemos un ejemplo, mira. Nos están dando, un ratito vamos a cambiar de color acá, ya. Nos están dando dos funciones, la función f, que es x más 2, y me están dando la función g, que es x cuadrado menos 4. Ahí están las dos funciones. Y nos están pidiendo pues cada una de estas operaciones, a, b, c. Vamos a empezar por la operación a, que nos pide f compuesta con g. Ya te había dicho yo que empezamos con g.
¿Sí? ¿Notas ahí la solución en la parte de abajo? Vamos a explicar esa solución. Toma atención, acá lo voy a señalar. Ahí está, de color, en este cuadrante azul. Ya, ahí vamos a explicar esa solución que está ahí, ¿no? A ver, ¿qué dice entonces? Cuando tú quieres hacer f compuesta con g, eso es como traducir, acá está, que primero se hace la función g. Mira, ahí está el costadito. Primero se hace la función g de x. Ahora, g de x, hay que copiar toda la función g. Nótese en el dato que la función g es x cuadrado menos 4. Por eso que acá se ha copiado x cuadrado menos 4. Ahí lo puedes ver. Y como ya resolví la función g, bueno, en realidad no lo he resuelto porque no me han dado el valor de x, por eso que he tenido que poner toda la función. Si me hubiesen dado el valor de x, entonces yo reemplazaba pues en la x cuadrado menos 4 y con el resultado que salía lo ponía. Pero en este caso, como no me han dado el valor de x, hay que poner toda la función x cuadrado menos 4. Y toda esta función x cuadrado menos 4 actuaría como si fuera la x o la variable para f. ¿Qué dice la función f? Fíjate en la parte superior. Dice x más 2. Pero ¿quién va a ser x? X va a ser toda esta expresión de x cuadrado menos 4. Por eso que en el siguiente paso, tú notas que han puesto x cuadrado menos 4 más 2. Porque el x cuadrado menos 4 es como si fuera la x. Y ahí le están sumando el 2. Bueno, luego se opera y te queda x cuadrado menos 2. Y ese sería la función compuesta. Vamos a ver el segundo ejemplo, la letra B, que dice G compuesta con F. G compuesta con F. La letra B está al costado. Voy a señalarlo para que observes la explicación. A ver, acá está. La letra B. Ahí lo puedes ver. Listo. Vamos a explicarlo. G compuesta con F, primero en este caso se va a hacer F. Por eso tú notas, ¿sí?, que ahí dice G, paréntesis, Fx. En la parte de abajo, como te mencionaba, primero se hace f. Pero como dice fx, hay que copiar toda la expresión de f, de la función f. Si te fijas en el dato, la función f es x más 2. Ahora me toca hacer g, x más 2. Pero date cuenta que ese x más 2 es como si fuera la x para la letra g, o para la función g. ¿Qué dice la función g? La función g dice x cuadrado menos 4. Pero ¿quién va a ser ese x? Ese x va a ser como el x más 2. Por eso que en la parte de abajo aparece x más 2 al cuadrado, porque todo eso es como la x, y menos 4. Así estaba la función g. Bueno, eso se resuelve. Ahí hay que aplicar el binomio al cuadrado. X más 2 al cuadrado es x cuadrado más 4x más 4, y aparte menos 4. Se resuelve y sale x cuadrado más 4x. Y ya está. Ese sería pues la solución. Vamos a ver el tercer ejemplo que está ahí. El tercer ejemplo de la letra C ya no te dice que haces x, sino te dan un valor específico que es 2. Ese tipo de ejercicios a mi criterio es un poco más rápido. Si me están pidiendo EG compuesta F2, ahí voy a explicar la solución C. Concéntrate o fíjate la solución C, por favor, la parte de abajo. Ya, ese ejemplo a mí me parece más fácil. ¿Por qué? Porque como te piden G compuesta de F2, entonces tú vas a tener que hacer F2. F2 significa que X vale 2 en la F. Entonces tú haces la F, te fijas la función F, que está en la parte superior, y la función f dice que es x más 2, ¿no es cierto? La función f es x más 2. Pero como x vale 2, entonces 2 más 2, 4. Quiere decir entonces que f2 vale 4. ¿Sí? f2 vale 4. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora es reemplazar, ¿sí?, reemplazar ese 4 en la función g. Es decir, ¿sí?, es decir, 4 al cuadrado menos 4, y esa sería la solución. Por eso que acá te está saliendo 12. ¿Sí? Entonces, también se puede trabajar, entonces, como te dije, con un valor específico que el problema te da. Bien, joven, acá tenemos entonces 3 ejemplos. Espero te haya ayudado. Vamos a seguir viendo otro ejemplo, ¿sí? No te preocupes. Vamos a continuar. Acá. Segundo ejemplo. A ver. En este caso las funciones son un poquito diferentes, pero igual no está difícil, mira, ve. Tenemos la función x1 entre x menos 2 y la otra función g, que es
raíz de x. Ahí tenemos esas dos funciones. Nos están pidiendo, al igual que el caso anterior, mira, ¿sí? Diferentes composiciones, pero ya no de x, sino de un valor específico, ¿no? De un valor específico. Vamos a trabajarlo. Empecemos por A. La letra A dice f compuesta con g. Entonces yo primero tendría que trabajar G9. G9, ¿qué significa, profesor? G9 significa que hay que reemplazar 9 en la función G. La función G, fíjate, la deriva es raíz de X, pero como X es 9, entonces sería la función G raíz de 9, ¿no? Y la raíz de 9, pues no me está dando 3, ¿sí? Me está dando 3. Por eso que acá, mira, G9 sale 3. Pero ahí no termina. Ese 3, ¿sí? Es como si fuera la X ahora para F. Por eso que en la parte de abajo tú te percatas, ¿sí? Tú te percatas de que este G9, como ya lo emplazaste en la función sale 3, ahora te toca hacer F3. Este 3 ahora lo emplazas en la función F, porque me toca hacer F. Esto está al costado, mira, fíjate, en la F están reemplazando, ahí lo puedes ver. 1 sobre x menos 2 es la función F, pero como x vale 3, te ha salido 3, 1 sobre 3 menos 2. Bueno, y ese resultado sale 1. Y esa sería la solución. O sea, date cuenta que se trabaja primero la segunda función que te dan y con el resultado que te sale, trabajas la primera función. Vamos a hacer la letra B. Mira, la letra B dice f compuesta G4. Me están pidiendo f compuesta G del valor 4. Entonces primero tenemos que hacer G4. Significa que en la G hay que reemplazar 4. La letra G, mira, lo voy a hacer acá al costado quizás de manera más directa, de repente así lo entiendes mejor. Significa que primero debes hacer G4. G4 significa que vas a reemplazar en la función G x4. ¿Cuánto sale x4? O sea, raíz de 4 sería 2. Lo que quiere decir que G4 vale 2, entonces ahora te tocaría hacer F2. Y como me toca hacer F2, reemplazo en la F. En la F, date cuenta que es 1 sobre 2 menos 2, ¿no? 1 sobre x menos 2. Pero como x es 2 menos 2. En este caso te está saliendo 1 entre 0. 1 entre 0, hay que recordar que en el campo de los reales es indeterminado, no existe. Por eso que la respuesta final, si ves abajo, dice no existe. Profesor, ¿y puede salir así? Sí, sí, hay casos donde la función no tiene su compuesto, así que pones no existe nada más. ¿Sí? Ese sería entonces el resultado. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo más, otros ejercicios más, para que tú veas las diferentes casos que se pueden presentar. ¿Sí? Esta es la letra C, de la letra C del ejercicio anterior. En este caso nos están pidiendo G compuesta F6. Primero tendría que hacer F, ¿sí? F. La función F hay que recordar que era 1 sobre x menos 2. Entonces, como F vale 6, se reemplaza, ¿no? 1 sobre 6 menos 2, sale un cuarto. Y como ya hice F, ahora me toca hacer G. Pero el G lo vas a hacer de la respuesta que te ha salido, que es un cuarto. Reemplazo en la función G era raíz de x, lo que quiere decir raíz de un cuarto, y la respuesta es 1/2. El otro ejercicio, la letra D, muy parecido. Me estaban pidiendo G compuesta de F1, primero se hace la F, la función F era esta que ves acá, 1 sobre x menos 2, pero como F vale 1, lo reemplazas y te va a salir menos 1. Ahora, este menos 1 vas a hacer para la G. Por eso que acá dice G menos 1. Reemplazas en la función G es raíz de x, es decir, raíz de menos 1, y pareció al anterior, raíz de menos 1 no existe en el campo de los reales. Así que la respuesta sería no existe. Y este sería pues la solución para este tipo de ejercicios. Yo creo que hasta acá ya la idea más o menos ha quedado, ¿no? Siempre que te dan una función compuesta, primero se hace la segunda función y con el resultado que te sale ya haces la primera función. Si te dan el valor de x, chévere, pues se reemplaza. Si no te dan el valor de x, como en los primeros ejercicios, reemplazas toda la función. Y con todo eso trabajas. Veamos ahora este ejemplo. En este ejemplo me están pidiendo el dominio de la función. En los anteriores solamente me estaban pidiendo que hay. Acá sí quieren el dominio. Y para hallar el dominio había una formulita. No sé si antes se acuerdan que puse una formulita del dominio, de cómo calcularlo. Pero hay un pequeño detalle.
Cuando tú tienes dos funciones polinómicas o polinomiales, disculpa, el dominio siempre van a ser igual a todos los reales, ya siempre, pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, las funciones sean polinómicas, ¿no? O polinomiales. Como en este caso, tanto el ejemplo 3 como el ejemplo 4, ambas funciones son polinómicas, ¿sí? Se llega a la conclusión de que el dominio son todos los reales. En ambos casos son todos los reales. Lo único que tendríamos que hacer es trabajar la operación, ¿no? Vamos a dar una repasada más para que quede claro la idea. Mira, en la parte de abajo, f compuesta g de x. Primero se hace g. Como no me están diciendo exactamente con qué valor, entonces g de x o reemplazo todo g. G es 3x más 5. Y todo ese 3x más 5 es como si fuera la x para f. ¿Qué dice la función f? Fíjate arriba, x cuadrado menos 1. Así que reemplazo todo ese x, que es 3x más 5, al cuadrado menos 1. Bueno, ahí haces la operación algebraica y tienes tu resultado. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo donde no sean polinomios, ¿no? En este caso son polinomios, por eso yo digo que son todos los reales. Pero, ¿qué pasaría si uno no lo es, o los dos no lo son? Por ejemplo, el ejemplo número 5, ¿no? La función f es x menos 2, ese es un polinomio. Pero la función g, mira, dice raíz de x. Ese ya no es un polinomio, es una función raíz. Entonces, en ese caso, el dominio sí hay que trabajarlo, ¿sí? Te voy a explicar cómo se trabaja. Lo primero que debes hacer con las dos funciones que te dan es calcular el dominio de cada una de ellas. Entonces, acá, la función x menos 2, como es un polinomio, su dominio son todos los reales. Del infinito, de menos infinito a más infinito. El otro polinomio, que es raíz de x, ¿no? Por teoría, la raíz de x, para que exista, x tiene que ser mayor o igual a 0. Tiene que ser positiva la raíz. Eso es por teoría. En consecuencia, el dominio sería de 0 a más infinito. Porque, como dije, tiene que ser positivo. Del 0 hacia positivos. Listo. Entonces, vamos a calcular primero la función y luego ya el dominio. La función significa, si te piden f compuesta con g, primero hay que ser g. Dense cuenta que g es raíz de x, según la función. Esa raíz de x es como la x para la f, y como la f es x menos 2, entonces por eso que acá aparece raíz de x menos 2. Ese sería el resultado de la función. Pero ahora vamos a calcular su dominio. Para calcular su dominio, tienes que aplicar la formulita que ves ahí, que la voy a señalar en este momento para que la tengas claro. Esta formulita que está en el cuadrito rojo que estoy poniendo. Esa es la formulita. Profesor, siempre la formulita va a ser así. Puede cambiar el orden. O sea, en este caso dice f compuesta con g. Por eso que primero se hace dominio de g y esa g dominio de f. Pero si hubiese sido g compuesta con f, el orden cambia, pues, ¿no? Sería dominio de f y fx pertenece al dominio de g, ¿no? Ese sería lo diferente, si es que el orden viene diferente. Bueno, ¿y cómo se trabaja? Lo que se hace es resolverlo. Vamos a hacer primero x que pertenece al dominio de g. Por eso que acá dice x pertenece de 0 a más infinito. Porque ya habíamos quedado que el dominio de g era de 0 a más infinito. Luego vas a copiar el otro, ¿no? G de x, que pertenece al dominio de f. El dominio de f quedamos que eran todos los reales. Ahí lo he puesto, por eso todos los reales. Bueno, ahora resolvemos. Si x pertenece de 0 a más infinito, significa que x es mayor o igual a 0. Ese sería el intervalo, ¿cierto? Ya, y en el otro, g de x, si te fijas en el ejercicio, g de x es raíz de x. La raíz de x debe pertenecer a los reales. Entonces, ¿quién debe ser x para que esto me salga, para que la raíz de x salga un número real? X debe ser mayor que 0. Para que pueda salir un número real, x tiene que ser, pues, mayor que 0. Entonces, entre los dos resultados buscas la intersección. En este caso, como son iguales, la intersección es la misma. Y llegamos a la conclusión que el dominio sería, pues, x mayor o igual a 0, o sea, de 0 a más infinito. Te percatas acá que en esta parte hay que dominar un poquito el tema de las inecuaciones. Así que si tú eres consciente que por ahí no dominas mucho, pues a repasar. Obviamente en clase se va a repasar algunos, pero por tu cuenta también voy a pasar un poco más, porque el tema de las inecuaciones en realidad pues es amplio, ¿sí? Es amplio. Bien, para terminar con esta clase, vamos a hacer un problema aplicativo. Acá te lo presento. Dice,
En una compañía de celulares, el costo total de elaborar Q unidades durante un día de trabajo es la que ves ahí. Esta formulita que están presentando me va a permitir averiguar el costo total de la fabricación de Q celulares. En un día típico de trabajo, durante las primeras T horas, se fabrican esta cantidad de unidades. ¿Sí? O sea, la letra Q representa la cantidad de productos dependiendo del tiempo, ¿no? Entonces, una primera fórmula, en la parte de arriba, la primera fórmula es el costo en función de la cantidad de productos, la cantidad Q. Y abajo está la cantidad Q en función del tiempo. La pregunta es, exprese el costo de fabricación total como una función del tiempo. Nosotros tenemos el costo, pero como función de la cantidad, no del tiempo. Y luego nos dice, determine el gasto. Bueno, esa es otra pregunta. Vamos por la primera pregunta, resolver primero la primera parte, ¿no? Exprese el costo en función del tiempo. ¿Cómo haríamos eso, profesor? Lo que pasa es que el costo lo tengo yo en función de la cantidad, pero sabemos que la cantidad está en función del tiempo. Entonces, hay que hacer una función, hay que hacer primero la función cantidad y luego el costo. Por eso que acá en la solución, si te das cuenta, ¿sí? Para hacer la función del costo en función del tiempo, hay que hacer compuesta con la función cantidad. Entonces, primero se hace la función cantidad, que es 30t, por eso que acá se ha puesto 30t, y luego se hace la función costo. La función costo es 2q más 50, pero en lugar de la q estamos poniendo 30t, que era lo que había salido anteriormente. 2 por 30t más 50, este sería la función costo en función del tiempo. En otras palabras, se ha reemplazado, ¿no? Bien, y ahora me preguntaban el gasto es como preguntarte el costo de la producción de celulares al final de la quinta hora. Entonces, hay que reemplazar en esa función el número 5, por eso que acá dice 60 por 5, porque tiempo 5 más 50, y sería pues 350 celulares. Los gastos en la producción de celulares sería $350, perdón, porque estamos hablando de gastos. Y esa sería la solución para este problema. Espero la clase se haya entendido. Ya en la sesión se va a desarrollar más ejercicios y también va a haber oportunidad pues para hacer algunas consultas referidos a este tema. Muchas gracias. Para terminar, les dejo con estas preguntas de reflexión, ¿sí? Espero la analices, la comprendas, te hagas una autocrítica y eso va a ayudar bastante en nuestro desarrollo del tema. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta otra oportunidad.